Saludos. En esta presentación estudiarás los conceptos básicos sobre el género poético. Principalmente se definirá qué es la poesía, al tiempo que se identificarán cuáles son las características principales de este género literario. Además, repasarás el proceso que debe seguirse para leer y analizar un poema, analizando o explicando los niveles de análisis de un poema: el nivel pragmático, el nivel semántico, el nivel fónico y el nivel retórico. Siempre que nos adentramos a la poesía, es importante recordar que se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa, según nos recuerda el diccionario de la RAE. Un poema, por su parte, es una obra poética que normalmente se escribe en verso. No siempre un poema adquiere la cualidad de la poesía, porque para lograr esa cualidad debe alcanzar la capacidad, más allá de seguir una estructura de manera perfecta o demostrar un dominio técnico, debe utilizar la palabra para evocar unas emociones que permitan conectar al lector con ese mundo interior proyectado por el creador del poema. Si hablamos de la poesía, nos tenemos que remontar a sus orígenes. Se trata de uno de los géneros literarios más antiguos. Si trazamos su inicio en la antigüedad clásica, la precede, pero los orígenes de la clasificación de la poesía en Occidente se remonta a la Grecia antigua. En este entorno, filósofos como Aristóteles establecieron 3 tipos de textos poéticos, y esa clasificación aristotélica conforma la base para los géneros literarios originales que posteriormente se fueron desarrollando al grado que los conocemos hoy en día. Uno de los primeros géneros poéticos o textos poéticos referentes al género de la poesía fue la épica. El otro es el de la lírica y el último es el de la dramática. Cuando hablamos de la épica nos referimos a textos poéticos extensos en que por medio de los versos se cuenta una historia. Por lo general se tratan de composiciones en verso que relatan las hazañas de un personaje o de un pueblo, que representan los valores fundamentales asociados con la identidad de una sociedad. De este género poético de la épica derivan otras formas poéticas de carácter narrativo, como la epopeya y el cantar de gesta. Por ejemplo, en la literatura universal tenemos como ejemplos de estas formas literarias libros como la Ilíada y la Odisea de Homero en la Grecia antigua, y del cantar de gesta derivado de la épica, el cantar del Mio Cid, producido en España. Aquí hay un ejemplo de ese texto antes mencionado, el cantar del Mio Cid. Si observan el fragmento que se está proyectando, observarán que siempre estos cantos en los que se dividen los poemas que derivan de la épica dan una información como una especie de voz narrativa que sintetiza los actos que van a estar realizando los personajes o el personaje relevante en ese texto extenso que va a representar de manera idólatra a un personaje o a una nación que se va a presentar como modelo a seguir, porque encarna los valores de la época en que se está produciendo ese texto. Fue el caso del Mio Cid, que representaba los valores del héroe de la época medieval, valores que, si bien, como bien verán cuando lleguen a Español 2203, no necesariamente coinciden con el concepto de héroe que tenemos en la época contemporánea. Aparte de la épica, originariamente también en la poesía existió la lírica. El término lírica proviene del griego líricos
y se relaciona con la lira, un instrumento musical de cuerdas que es justamente el que se está proyectando en la imagen de esta plantilla. Por lo tanto, la lírica en la poesía se refiere al texto poético que se caracteriza por expresar la subjetividad del humano, quien se observa a sí mismo y al mundo que contempla, proyectando sus sentimientos y emociones, según nos recuerda Demetrio Estebanez Calderón en su diccionario de términos literarios. Un ejemplo clásico, renacentista, de un texto poético lírico es el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, poeta del Renacimiento español. Si se fijan en este poema, el sujeto lírico está alabando la figura de una amada que encarna todos los modelos físicos y emocionales asociados con el ideal de belleza del sujeto femenino en la época renacentista. Se está también hablando acá acerca de lo efímero que es el tiempo, por lo tanto, el deseo de disfrutar el presente, de vivir el momento en todos los aspectos. Esa concepción, estudiarán posteriormente, se conoce como el carpe diem, es un latinismo para hablar de la filosofía renacentista que pregonaba el valor por el presente, la exhortación a disfrutar el momento, porque el pasado no puede arreglarse y el futuro es incierto, ni siquiera se sabe si se va a llegar a ellos. De esta base de la lírica proviene buena parte de la poesía contemporánea, incluso aquí está la raíz de la concepción contemporánea de la poesía como el género en el que más se proyectan las emociones del sujeto que crea. Es importante recordar siempre que aunque hay una mayor exposición del mundo interior de los autores en el género poético, no deja también de haber un juego de ficcionalización. Entonces debemos siempre ser muy cautelosos a la hora de leer los textos poéticos como una mera autobiografía, porque no siempre lo son. El último género poético originario en esa antigüedad clásica, según Aristóteles, se denominaba como la dramática. Se trataban de poemas escritos para ser representados ante un público en que, por medio de una ficción relacionada con algún aspecto de la vida de las sociedades antiguas, se hacían rituales en homenaje al dios Dioniso, que era el dios de la fiesta, del placer, de la fertilidad. Esta forma poética, verán más adelante, es el origen del teatro, otro género literario. Si han observado, notarán que en esa clasificación está el origen de 3 de los géneros literarios contemporáneos. La épica es el origen de la narrativa. La lírica es el origen de la poesía tal cual la conocemos en la actualidad, como un instrumento para expresar el mundo emocional del sujeto en relación con toda la realidad que les rodea. Una realidad que media desde la subjetividad y desde la sentimentalidad. Y en la dramática está el origen del teatro o el drama, que es otro género literario. Hablemos ahora acerca de la estructura que tradicionalmente tiene un poema cuando éste está escrito en versos. Es importante que recuerden que aunque la poesía por lo general se escribe en verso, existen textos poéticos que están realizados en prosa. Ahora, la capacidad que tienen para jugar con la plasticidad del idioma mediante el uso de figuras retóricas, así como para generar una cadencia, un ritmo que es la marca esencial de la poesía, les confieren esa pertenencia al género poético. Cuando hablamos de la estructura de un poema, entonces hay que recordar que contrario a textos como el ensayo, como el teatro o como la narrativa que acabamos de ver en la unidad anterior, la poesía tradicionalmente se compone de versos y es esencial recordar que el verso se refiere al grupo de palabras que conforman una línea
y que están sujetas a una medida y a una cadencia o solo a cadencia. Es importante que recuerden que cuando hablamos de cadencia nos estamos refiriendo al ritmo, a la sonoridad. Ahora bien, cuando un poema se compone de varios versos que se agrupan, estamos entonces ante una estrofa. Y esa estrofa se compone, como bien se dijo antes, de un grupo de versos sometidos a ritmo y a una medida. Cuando buscamos las características del género poético, el verso es una de las más recurrentes, siempre con la cautela que antes mencionamos. No necesariamente un texto poético va a estar escrito siempre en versos, hay prosa poética. El verso es esa línea cuyas palabras forman un ritmo que está sujeto también a una medida. Un poema puede tener rimas y esa rima puede ser consonante, asonante o libre. La poesía se va a distinguir de todos los demás géneros literarios por su capacidad para generar una cadencia, un ritmo, y esa sonoridad del lenguaje va a ser esencial en este género literario. Asimismo, aunque en todas las formas literarias se utilizan figuras retóricas para darle enriquecimiento y estilismo a la expresión, ese recurso se va a explotar en la poesía en el que va a predominar el uso del lenguaje literario. De esta forma, la evocación de emociones y de sensaciones mediante el uso de imágenes sensoriales y de imágenes poéticas va a explotar o va a utilizarse en un grado mayor y más complejo que el utilizado en otros géneros literarios. También se va a distinguir por su carácter íntimo o subjetivo en la medida en la que va a proyectar con una mayor precisión ese mundo emocional de quien crea. Al igual que el resto de la literatura, la poesía va a enriquecerse en la medida en la que genera ambigüedad, es decir, esa capacidad para producir distintos significados en un mismo texto. Es un género abierto, esto significa que pese a que hay unas estructuras tradicionales, es un género que está expuesto a la continua experimentación y renovación, lo que impide que se agote. Si hablamos de ejemplos de textos poéticos, podemos fijarnos, por ejemplo, en el siguiente, titulado El viajero. Es un poema de Antonio Machado, poeta español, que sirve de ejemplo para observar un texto que está compuesto de múltiples estrofas. Recuerden, para marcar el inicio y el final de una estrofa en un poema hay que fijarse en esos espacios. En el caso de este texto estamos hablando de que posee una serie de estrofas, 7 estrofas en total en este poema en el que la voz poética habla acerca de la vida concebida como un viaje y un viaje en el que un sujeto puede encontrarse con dos clases de personas que va a establecer en dos categorías, la buena gente y la mala gente. Ahora bien, podemos tener poemas que se compongan de una sola estrofa. Ese tipo de poemas se denominan monoestróficos. Por ejemplo, un poema que vamos a ver más adelante en clase y lo vamos a discutir, Se finí, de Juan Gelman, argentino, es ejemplo de un poema monoestrófico. Se está proyectando en la plantilla siguiente. Puede haber poemas de un solo verso. Es el caso del poema Hoy es siempre todavía. Ese es el poema de Antonio Machado. Un poema de un solo verso muy citado, muy reconocido entre los aficionados de la poesía, llegando al grado de que mucha gente se lo ha tatuado. Habla también de esa exaltación del presente, de vivir el ahora, sin preocuparse por un pasado que no puede cambiarse y sin angustiarse por un futuro que podemos construir en la manera en la que prestemos atención al presente.
Siempre que vamos a leer de manera crítica un texto literario, es importante recordar el proceso que debemos seguir para trabajarlo. En el caso del texto poético hay algunas claves distintas, otras similares a las que se emplearon para acercarnos a textos narrativos. Por ejemplo, si desarrollamos actividades antes de leer un texto poético, si seguimos la metodología de lectura, de realizar actividades antes de leer el texto, mientras leemos la partitura y después de leer esa obra, antes de leer un texto poético nos puede ayudar a buscar información sobre el autor, explorar qué conocemos acerca de su poesía, del contexto en el que escribió, de las tendencias estéticas o literarias en las que se manejó. Y una vez tengamos fresca la búsqueda de esa información, es importante que antes de entrar al texto reflexionemos acerca de las expectativas que hayamos creado para acercarnos al texto. ¿Qué creemos que vamos a encontrar por esa información que hemos investigado, por el título del poema? Tener esa conciencia de que hay unas expectativas previas antes de leer el texto y cuáles son, nos ayuda a minimizar lo que se conoce como sobrelectura, es decir, podemos tener textos donde esas expectativas o hipótesis se cumplan y otros en las que, como parte del juego, ninguna de esas ideas previas va a cumplirse, o se cumplirán algunas, otras no. Y para que sea fácil reconocerlo, esa reflexión previa de tener claro qué es lo que uno pretende encontrar, qué es lo que uno espera, es esencial para que mientras vayamos leyendo, a medida que vamos disfrutando el texto y lo vamos interpretando y descifrando, nos demos cuenta de si esas expectativas se cumplen o no. Eso nos evita hacer sobrelecturas y llegar a interpretaciones erróneas. Mientras vamos leyendo el texto, es esencial en un texto poético leer en voz alta. Si la poesía es ritmo, es sonoridad, leyendo en voz alta muchas veces capturamos o captamos sentidos o significados que de otra manera no haríamos gracias a ese ritmo. Es importante también, mientras hacemos esa primera, segunda lectura de un texto poético, clarificar el significado de palabras raras o desconocidas y apuntarlas al margen de la lectura para que luego en las siguientes relecturas no tenga que volver a hacer el proceso. Mientras voy leyendo el texto, es importante subrayar fragmentos y sobre todo en aquellos textos poéticos que puedan resultar más raros o herméticos, eso significa que pueden parecer difíciles de descifrar en un principio, subrayar ideas, palabras, imágenes que se repiten, colores, significados que están repitiéndose, es importante porque la poesía se construye por lo general a partir de la oposición entre dos campos de significado. Eso lo veremos en la próxima clase cuando analicemos el primer poema asignado. Así que fijarnos en eso que se repite es esencial porque nos ayuda a guiarnos hacia ese campo de significado o esos campos de significado que ha construido el creador de ese texto. Mientras uno lee, y esto da para todas las obras literarias y no literarias, debemos también anotar ideas y dudas que vayan planteando el texto para que en una relectura las empecemos a contestar. Es importante posteriormente, cuando hablamos de poesía, identificar quién habla, a quién pertenece esa voz lírica. Ojo con esto, en poesía ya no hablamos de narrador o de voz narrativa, eso es la propiedad del género narrativo. En poesía hablamos de sujeto lírico, de hablante lírico o de hablante poético. Una vez identificamos a quién pertenece esa voz poética, si es un sujeto que está hablando en primera persona, si está hablando en segunda persona, si tiene una marca de género masculino o femenino,
si se puede entender como una proyección del autor o de la autora, o si es una ficcionalización. Una vez se ha identificado esa voz poética, entonces también nos debemos fijar si se está dirigiendo a un interlocutor en específico, a una amada, a una madre, a un hijo, a un padre, o si no hay un interlocutor establecido en el texto y puede ser cualquier lector, la humanidad, la especie humana, etc. ¿Y de qué habla? Tener una idea de nuestras palabras de manera bastante general, en su sentido más literal, de qué está hablando, nos ayuda a empezar ese camino para adentrarnos al texto. Mientras vamos haciendo esas primeras lecturas, una manera también de empezar a aclarar significados todavía sin interpretar es desarrollar la destreza que se conoce como prosificar el poema. Lo vamos a estudiar cuando analicemos poemas subsiguientes en clase. Pero les adelanto que cuando hablamos de la prosificación, estamos hablando del proceso en el que se transcriben las ideas que expresa la voz poética en verso, utilizando nuestras palabras en oraciones completas. Dicho de otro modo, lo que hacemos es redactar oraciones en las que transcribamos o parafraseamos lo que ha dicho la voz poética. Ahí no hay interpretación, ahí no hay análisis, ahí simplemente hay un ejercicio de ordenar la sintaxis, hay retuécano, de sintetizar las ideas más importantes que ha expresado esa voz poética, y una vez lo pongo en mis propias palabras, ya puedo entonces iniciar el proceso de análisis y de interpretación. Cuando vamos leyendo, es importante también subrayar versos que no se entienden para releerlos una y otra vez y conectándolos con los distintos niveles de análisis que vamos a mencionar más adelante, proponer posibles interpretaciones. Esas interpretaciones se van afinando o descartando en la medida que releemos el texto y vamos apoyando nuestra interpretación en citas y análisis de citas directas del texto. Este es un proceso que requiere distintas relecturas. Un poema, en realidad casi ninguna obra literaria, pero un poema no se entiende necesariamente a la primera. De hecho, es importante que vayan con la noción de que un poema nunca se termina de entender del todo, porque sigue siendo la expresión más subjetiva del mundo íntimo de la persona que crea. Muchas veces podemos tener textos en los que intuimos el sentimiento que quiere comunicar, intelectualmente lo podemos descifrar, pero si no hemos tenido una vivencia que nos haya puesto en contacto directo con la emoción que se está intentando transmitir, probablemente esa empatía o esa sensación de compartir emocionalmente lo que se está transmitiendo no se ve. Muchas veces eso no significa que haya falta de capacidad intelectual, lo que significa es que todavía hay falta de experiencia de vida. En los poemas, por lo tanto, citando a Jorge Luis Borges, poeta y cuentista argentino, van ganando significado como la literatura en general en la medida en la que se releen, porque en cada relectura hay también un lector distinto porque ha tenido otras experiencias de vida, y en la medida en la que va generando mayores experiencias, esa capacidad de entender no solamente cognitivamente, sino desde la emoción, lo que se está transmitiendo aumenta. Cuando se pasa todo este proceso, ya después de la lectura, es importante plantearnos preguntas sobre lo que leímos y tratar de responderlas, valorar el texto, y esto es para uno mismo, no necesariamente para desarrollar un trabajo académico, a menos que lo que se pida sea una reseña. Pero tener una idea de cómo yo valoro el texto, qué aspectos temáticos me llamaron la atención, cómo el autor los trabaja y cómo eso compara o contrasta con la manera en la que otros creadores han abordado el tema, qué se recomendaría, qué no, qué elementos formales predominan, qué se hubiera cambiado del texto. Es un ejercicio también de metacognición
importante porque ahí se va construyendo también ese pensamiento crítico. Es importante también organizar las ideas para desarrollar la interpretación del texto. Recuerden que por lo general, cuando estamos en un ambiente académico, después de desarrollar la lectura, se va a tener que realizar un ejercicio de evaluación. En este caso, que les lleve a probar una interpretación, y si es un ejercicio estandarizado, como harán en clase, a descifrar la interpretación propuesta por quien escribió el texto, que es a la que todos los que leen, sin anular las otras posibles interpretaciones, deben llegar. Así que es importante ese proceso anterior, mientras se va leyendo, que se tomen buenos apuntes, que se hagan bosquejos, párrafos que sirvan para aclarar y organizar ideas sobre la obra que se leyó y sobre la reacción crítica que tenemos a esa obra, con el fin de que cuando se vaya a realizar el ejercicio de interpretación, bien sea un ejercicio oral, bien sea un examen, una prueba corta o la redacción de un texto de análisis crítico sobre una obra poética, resulte más fácil. Para desarrollar esa interpretación, estamos en un nivel básico, así que un aspecto que podría ayudar son aquellas recomendaciones que hablan de la necesidad de considerar distintos niveles de análisis de un texto poético. Es bien importante que tengan la conciencia de lo siguiente. Aunque aquí los estamos presentando de manera aislada, a medida que leemos, todas estas destrezas o todos estos análisis se van conectando, se hacen de manera simultánea. Ahora bien, parte de nuestro ejercicio es, al tomar los apuntes, separarlos para profundizar en ese análisis y luego generar un comentario propio. Uno de esos niveles es el nivel pragmático. Un poco lo explicamos más arriba cuando hablábamos acerca de la importancia de identificar a quién pertenece la voz lírica, si hay un interlocutor directo o indirecto y de qué habla. El nivel pragmático no es otra cosa que identificar en el texto los elementos de la comunicación. A quién pertenece esa voz lírica, es decir, quién es el emisor, a quién se dirige, es decir, quién es el receptor de ese mensaje emitido por esa voz lírica y qué le dice, qué es el mensaje. Son los elementos que se establecen en ese nivel pragmático, que es un nivel bastante superficial, pero el paso de un análisis es seguir una serie de etapas. Se puede ubicar el lugar desde el que habla o en el que se encuentra ese espacio o ese contexto en el que se dé esa comunicación, podría también considerarse, y la temporalidad, si habla de un momento presente, de un pasado, de esa voz poética o de una proyección a su futuro. Todos estos elementos nos permiten acercarnos ya al nivel semántico. Se trata ya de ir proponiendo y probando una interpretación, los posibles significados que tiene el poema. Y toda interpretación se va a desarrollar probándola con el propio texto. De esta manera, para ampliar ese nivel semántico, tengo que considerar el nivel retórico, y ahí es donde yo analizo qué imágenes sensoriales predominan en un texto y cómo se relacionan con él o los significados que se están construyendo, qué figuras retóricas o poéticas son recurrentes y qué función tienen para la construcción de esos significados. Son los elementos que asocio o que se asocian con este nivel retórico. Si predomina el uso de la metáfora y el símil, de la personificación, de la sinécdoque o de la metonimia, de la cosificación, todos esos elementos retóricos y otros los estudiaremos en la medida en la que vayamos observando y analizando de forma crítica los poemas asignados para esta última unidad. Todo esto nos va ayudando también a sostener esa interpretación que queremos probar. Como parte del nivel retórico, también nos fijamos si es importante, si tienen una relación directa
con el significado que se está proponiendo. Ya en el nivel universitario no nos sentamos a dividir versos porque sí, o establecer si hay una sinalefa o si hay una diéresis. Esa parte de matemática que poco ayuda a establecer un análisis semántico, a comprender o a probar una interpretación, ya no va a ser el foco en una discusión de un texto poético a nivel universitario. El foco de esa discusión va a ser siempre generar interpretaciones, probándolas a partir del texto y desarrollar ese pensamiento crítico. Si hay un poema en que esa forma, ese patrón métrico y esa versificación, si tiene o no tiene rima, esté directamente asociado con los significados que se están construyendo, entonces se trabaja y se incorpora. Si no, no va a ser lo que mayor peso tiene en un análisis porque, como mencionaba anteriormente, poco va a servir para hablar del significado, de los significados que se están construyendo. También podría considerar el nivel fonológico, que tiene que ver con la sonoridad que construye el poema. Como parte de este nivel es que analizo si el poema tiene rima, de tener rima, cuál, si es asonante, si es consonante, si es rima libre. Y si de nuevo, siempre en que esa rima o ausencia de rima pueda asociarse con el mensaje y los significados que está construyendo. Como toda obra literaria y toda obra artística en general, parte de ese análisis debe considerar el contexto que se está recreando y el contexto cultural e histórico en el que fue creado ese texto. Así que dentro de la misma obra, dentro del mismo poema, debemos fijarnos en si hay referentes a espacios históricos, a personas o figuras históricas, familiares de quien está creando el texto, a la temporalidad, si está hablando de un momento presente, de quien enuncia ese texto, de su propio pasado o de sus anhelos de futuro. ¿Qué aspectos históricos o biográficos que aparezcan ahí o de la investigación que realizamos sobre el autor, su obra y su contexto son de utilidad para comprender el poema? No siempre esa información va a ser útil, en ocasiones sí lo es. Entonces, tener esa consideración de detenerme a pensar de todo lo que yo investigué, ¿hay alguna información que me permita conectarla con los significados que se están construyendo en este poema y me posibilite comprender mejor este texto? Si la respuesta es afirmativa, pues entonces se consideran. Y cuando eso pasa, se está hablando del nivel contextual. ¿Qué vínculo tiene ese poema con una corriente estética? ¿Qué evento histórico, si alguno, está recreando? ¿A qué figura histórica está exaltando o demonizando? Si ocurriese, ¿qué aspectos de la vida de quien crea, del autor o de la escritora, está proyectando? ¿Lo hace de manera autobiográfica o lo hace de manera ficcionalizada, falseando aspectos de esa realidad que se recrea? Es importante que recuerden, como mencionaba anteriormente, que siempre que vamos a realizar un análisis, ya sea un informe oral, a redactarlo o a contestar ejercicios estandarizados, todos estos niveles de análisis que vimos por separado para explicar claramente a qué se refiere cada uno de ellos, se hacen de manera simultánea. Ahora bien, ya que están explicados los conceptos básicos más relevantes a modo de introducción sobre la poesía, es importante que se preparen para la próxima reunión presencial. Por ello, ustedes van a ir a Adquiere y van a observar la docuficción titulada Historia Clínica Alfonsina Storni, dispuesta a todo. Acá les pongo también el enlace, pero deben ir a través de Adquiere y lo van a encontrar. Además, van a buscar información sobre esa autora, adicional a lo que sale en el video asignado, y a leer el poema Tú me quieres, Blanca,
tratando de aplicar esas actividades de antes, durante y después de la lectura que se explicaron anteriormente en la presentación. De este modo, en nuestra próxima reunión discutiremos el poema Tú me quieres blanca, hablaremos acerca del video que tienen asignado y aplicaremos los distintos niveles de análisis y las etapas de ese proceso para leer y analizar un texto poético que se explicó desde la teoría en esta presentación. Hasta luego.